Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter interdisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Tenemos la presencia del pastor Eric Aden. Es muy grato tenerlo aquí con nosotros, la cual nos puede indicar, mi pastor, cuál es su cargo y experiencia. Buenas noches, querido doctor. Para mí también es un placer el poder estar aquí juntamente con ustedes. Bueno, soy pastor principal de la Iglesia Cristiana Bethesda, sede Tabacundo, y mi experiencia ya es 8 años prácticamente pastoreando por la gracia y misericordia del Señor. Es que estoy en ese lugar, en Tabacundo. ¿Qué hace Eric en sus tiempos libres? ¿Cuál es su pasatiempo principal para todos nuestros oyentes este instante? Bueno, mi pasatiempo es el poder montar en bicicleta. Soy ciclista, se podría decir, no profesional, soy aficionado nada más, pero sí, o sea, me encanta el poder estar conociendo lugares en bicicleta y momentos a solas con el Señor en la bici también. Muy bien, ¿ha realizado alguna área de investigación? ¿Ha estudiado sobre la cuestión teológica? ¿Qué nos puede contar mi pastor? Eh, sí, la respuesta es sí, gracias. He podido culminar los estudios de teología en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios y también he podido culminar varios cursos dentro de Misiones 400 Bethesda, que sigue plantación y el crecimiento, y también en Escateo, capacitación teológica en la misma iglesia. Entonces, algunos años estoy estudiando ya teología. Siempre nos hace falta, pero ahí estamos. Muy bien, vamos entrando en materia. ¿Cómo definiría carácter interdisciplinario ministerial? Bueno, yo lo definiría a través de la palabra y en Gálatas 6, versículo 1, nosotros podemos ver realmente cómo la palabra nos exhorta y dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues prácticamente nosotros debemos entender que el carácter interdisciplinario ministerial lleva que nosotros podamos ver a la otra persona también como Cristo Jesús la ve, es decir, restaurarlo espiritualmente y nosotros estar con un espíritu de mansedumbre, como si fuéramos nosotros a los quienes nos están disciplinando prácticamente. Ese sería el carácter indisciplinario ministerial. ¿Y qué disciplinas o saberes enriquecen el ministerio pastoral en sus múltiples funciones? Bueno, la disciplina que debe llevarse a cabo es con un acompañamiento. Hoy en día las iglesias y hasta incluso pastores en el momento de disciplinar abandonan a la persona que ha cometido la falta o el error. Entonces, las múltiples funciones debe ser con un acompañamiento, sea este por algún líder establecido por Dios a través en la iglesia o por el mismo pastor, pero nunca se puede dejar en abandono total a ese creyente. Entonces, esa sería prácticamente la disciplina que se aplicaría bíblica. Mi pastor, ¿cómo cree que aportaría la historia, la arqueología y la lingüística al ministerio pastoral en el templo y en la sociedad? Bueno, nosotros debemos entender claramente que el templo nosotros. Entonces, es a través de estas ciencias que nosotros podemos ver los hechos reales de todo lo que habla la palabra de Dios. Precisamente en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que el pastor tiene que estar enteramente preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que es en Cristo Jesús.
Entonces, realmente la arqueología, la historia aportan mucho en este tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ver que todas las cosas que están sucediendo a través de la palabra de Dios y en los hechos que vemos hoy en día son reales prácticamente. ¿Cuáles son las disciplinas o saberes que más aportan a sus prédicas y estudios bíblicos y a las que usted más ha recurrido, mi pastor? Bueno, son unas que son bien importantes y prácticamente son tres. La primera, la más importante, es la dependencia en Dios. Totalmente. La oración es una de las disciplinas que el ministro, o que el siervo, o que el creyente nunca debería dejarla. Luego es la lectura de la palabra y el estudio de su palabra, que no solamente es poderla leer, sino también el escudriñar la palabra. Y la tercera, y creo que es una de las más importantes, es poner en práctica las dos primeras. Porque si yo no pongo en práctica, estoy siendo una persona que no está cumpliendo prácticamente con el Señor, que es el que nos aporta el estudio bíblico y las disciplinas para poder mejorar siempre, ¿verdad? Muy amable. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter interdisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Agradecemos mucho, mi pastor Eric Aren, por su participación. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor.